Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, yo soy especialista en patología de obras de construcción, en lo específico estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta oportunidad veremos un ejercicio de cálculo de la solidificación sísmica de un edificio de 2 pisos, solidificación de diseño de corte en cada uno de los muros, en particular de la planta 2, pero se aplica la misma metodología si te pidieran también calcular la planta 1, que es un desafío que te dejo que tú realices. Veamos el enunciado. La Inmobiliaria de Barcelona ha solicitado a la Oficina de Ingeniería Estructural Gallegos y Asociados realice los cálculos de la solidificación sísmica de un edificio de oficina de hormigón armado a 2 pisos que se emplazará en la ciudad de Valparaíso. Ahí hay un dato importante. Los estudios de geotecnia concluyeron que el suelo en el sector donde se ubicará la construcción es del tipo B. Fíjense bien, aquí están los pesos y las cargas. El piso 1 tiene una carga de peso propio, un valor de peso propio de 540 toneladas y está actuando una sobrecarga de 240 toneladas de fuerza. Y en el piso 2, 520 de peso propio y de 240 de sobrecarga de uso. Fíjense bien, acá se nos dice que para efecto de calcular el peso sísmico del edificio, consideremos un 30% del peso de la sobrecarga. En general estos valores fluctúan entre un 25 y un 50. 25 cuando no existe riesgo de aglomeración de personas, por ejemplo, y 50% cuando sí existe, por ejemplo, en un estadio, en un cine, en un teatro. Ahí puede ser que se considere un 50%. ¿Ya? Eso, de alguna manera, ahí el calculista tiene que aplicar su criterio, ¿no? ¿Qué porcentaje de la sobrecarga estima que puede estar presente a la hora de que se produzca un evento sísmico? ¿Qué evento sísmico? El de diseño, ¿no? El de valor máximo en un determinado periodo de tiempo, ¿no? En este ejercicio en particular vamos a considerar un 30% de la sobrecarga. Nos dan los datos de la rigidez lateral en X y en Y, nos dan la altura piso-piso, que es 2,4 metros, nos dan el módulo de formación del hormigón y nos dan la aceleración de gravedad que debemos considerar en los cálculos. Acá está la planta, fíjense bien, una planta perfectamente rectangular, 2 muros paralelos al eje X, el 1 y el 2, y 2 muros paralelos al eje Y, el 3 y el 4. Es importante aclarar que este tipo de plantas, como que estamos viendo acá, son más bien plantas de tipo conceptual, académicas, ¿no? Para explicar cómo se aplica la metodología, ¿ya? No obedecen necesariamente a la arquitectura que puede tener un edificio en particular, ¿no? De partida, ¿no? Como que se echa de menos y se traen muros aquí en el interior, ¿no? Y estos muros no podría decir porque están desfasados, ¿no? Si deberían estar más o menos al mismo eje, ¿no? Entonces siempre debes entender que estos ejercicios son más bien académicos y lo que buscan es explicar la metodología más que basarse en una planta real, ¿no? Se utilizan ejemplos más con ciertas simplificaciones, ¿no? Pero la metodología que se explica acá vale para una planta de un edificio frecuente, ¿no? Regular, ¿no? Que se da en la práctica. Comencemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que se conoce como corte basal, tanto en X y en Y. Y para el corte basal, recordemos, hay una fórmula, Q0 igual a un coeficiente sísmico por un coeficiente de importancia por el peso sísmico. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular el corte basal. El peso sísmico, fíjense bien, ya lo vimos, acá están los pesos, ¿no? Las cargas, y se nos dice que el peso sísmico va a ser igual al peso propio más un 30% de la sobrecarga. El peso propio son 540 más 520 toneladas, la sobrecarga son 240 más 240, pero por 0,3. Eso nos da un peso sísmico de 1204 toneladas fuerza. El coeficiente de importancia tiene que ver con el destino que va a tener el edificio. En este caso es un edificio habitacional, ¿no? Y el edificio habitacional cae en la categoría 2, ¿no? Tabla 4.1 de la NSH 433. ¿Ya? Entonces nuestro edificio, repito, es categoría 2, por lo tanto es 1. ¿Ah? Oficinas, edificios habitacionales caen en esa categoría. ¿Ya? En categoría 3 y 4 son aquellos edificios que son de gran importancia, que se mantengan operativos luego de un evento sísmico, ¿no?
como por ejemplo un hospital, una oficina de emergencia, también una central nuclear, por ejemplo, que no se destruya, ¿no? O vaya a presentar problemas del tipo estructural cuando hay un evento sísmico importante. Los museos también, que tienen contenido de gran valor, esos caen en categorías entre 3 y 4, ¿no? Entonces ahí se amplifica el cortante basal en un 20%. Pero en el caso de oficinas y edificios habitacionales, categoría 2, el coeficiente sísmico, el coeficiente de importancia, perdón, es 1. Ahora veamos el coeficiente sísmico C, que aparece acá en la fórmula, ¿no? Se calcula con esta fórmula, 275 por S T' N, que son parámetros que dependen del tipo del suelo, a sub 0 la aceleración efectiva que tenemos en el lugar donde se desplazará la estructura. R es un coeficiente que tiene en cuenta la capacidad de absorber y disipar energía de la materialidad y estructura y estructuración del edificio. Y T asterisco es el periodo de oscilación o frecuencia natural el inverso, ¿no? De la frecuencia natural del edificio de oscilación, ¿ya? Entonces se nos piden calcular C sub X y C sub Y, ¿no? En cada uno de los ejes. ¿Por qué? Porque en general todos estos parámetros van a ser el mismo número, salvo el periodo de oscilación que va a cambiar, ¿no? Por lo tanto, eso nos va a dar un C sub X en Y y un C sub X en X. Veamos el cálculo. Entonces, partamos por los parámetros que dependen del tipo de suelo. En este caso es suelo tipo B. Nos vamos al decreto 61, cláusula 12.4, NSH 433. Y acá tenemos el suelo tipo B. Fíjense bien, S es 1, T' es 0.35 y N es 1.33. Esos son los valores que tenemos que obtener de esta tabla. Este otro valor se ocupa en el otro método, en el método modal espectral. ¿Ya? Entonces ahí lo anotamos. Es igual 1, T' 0.35 y N igual 1.33. Valparaíso es zona sísmica 3. O sea, la zona sísmica donde se movilizan las mayores aceleraciones. Está justo en la costa, ¿no? Donde está la interacción de la placa sudamericana con la placa de Nazca, ¿no? Es esperable que ahí se produzcan los mayores terremotos y la mayor liberación de energía. Por lo tanto, a sub 0 a nivel de la costa, en general en todo el país, es 0,4 G. ¿Ya? El coeficiente R, que es el otro parámetro que aparece en la fórmula, tiene que ver con la capacidad de absorber y disipar energía de la configuración estructural y de la materialidad. En este caso es un edificio de hormigón armado, ¿ya? Que el coeficiente R es 7. En general, los edificios de hormigón armado, el R va a ser 7. ¿Ya? El periodo de oscilación en X y en Y lo vamos a calcular con esta fórmula, una fórmula general, ¿no? Para calcular el periodo de oscilación de un péndulo, ¿no? Vamos a asumir que la estructura es un péndulo invertido, ¿no? Que vibra, ¿no? Con una excitación, ¿no? Y se calcula con esta fórmula el peso sísmico, la aceleración de gravedad y la rigidez lateral. Entonces, como nos dan los datos, la rigidez lateral en X, la rigidez lateral en Y, y nos dicen que G es 9,8, lo que hacemos es hacer el reemplazo en esta fórmula y calculamos T sub X, que nos da 0,3054 segundos, y T sub Y, que nos da 0,34 segundos. Fíjense bien, en el eje X, el edificio tiene un periodo más pequeñito, porque es más rígido. ¿Se fijan? Mientras mayor rigidez tenga el edificio, menor va a ser su periodo de oscilación en el eje que estamos considerando, ¿no? ¿Se fijan? T sub X es menor acá. ¿Por qué? Porque la rigidez acá es mayor en X que en Y. Entonces, reemplazando, tenemos todos los valores para calcular. Tenemos el S, el T', el N, el T asterisco, el A sub 0, el R y el G. Reemplazando en esta fórmula, calculamos C sub X 0,1834 y C sub Y 0,1663. Esos son los coeficientes sísmicos que vamos a utilizar para el cálculo del cortante basal en X y en Y. Pero antes de hacerlo, tenemos que comparar este sub X con un mínimo y con un máximo, ¿no? En el caso del mínimo, fíjense bien, la fórmula es A sub 0 por S dividido en 6G. Es decir, 0,0667 para un suelo tipo B, ¿ya? Porque interviene la calidad del suelo, acá el tipo de suelo. ¿Qué significa? Que más o menos el edificio hay que calcularlo para una fuerza lateral que es del orden de un 7% del peso sísmico del edificio, más o menos, como mínimo. Es decir, al edificio hay que entregarle una resistencia mínima, y eso es exigible, yo creo, en cualquier norma, ¿no?
un piso mínimo de resistencia lateral, ¿no? En este caso aproximadamente un 7%. Y fíjense bien, cumple con el mínimo, porque el C sub X es 0,18 y el C sub Y es 0,16, por lo tanto cumple con el mínimo. Veamos ahora qué pasa con el máximo, que también tenemos una meseta, una línea horizontal arriba en el espectro de diseño, ¿no? Entonces, veamos el máximo. Fíjense bien, S a sub 0, G, este es el parámetro del suelo, y este es un factor que viene a reconocer las buenas propiedades del hormigón armado desde el punto de vista sísmico, ¿ya? Y es un factor que tiene en cuenta el porcentaje de muros de hormigón armado resistentes desde el punto de vista sísmico que tiene un edificio. En general, si nosotros hablamos de un edificio de hormigón armado, el 100% de los muros resistentes del edificio van a ser de hormigón armado. Podría ser un porcentaje de jardinería, pero en general van a ser de hormigón armado, por lo tanto Q vale 1. Por lo tanto, este factor de reducción es 0,75 cuando el 100% de los muros resistentes de un edificio son de hormigón armado. Por lo tanto, estos 0,75, este 0,4, la sensación de G la conocemos, ¿no es cierto? El S también es un parámetro que está acá, que es 1 por 0,35, nos da que el C máximo, corregido por este factor, ¿no?, de reducción, es 0,105. Es decir, el edificio se debe diseñar para un máximo, para una máxima fuerza lateral del orden de un 10,5% del peso sísmico, ¿ya? Entonces, si se fijan, controla el C máximo. No hay para qué usar este valor de C sub X y este valor de C sub Y si el máximo es 0,10.5, ¿ya? Por lo tanto, el cortante basal va a ser el mismo en X que en Y, porque el coeficiente sísmico máximo es el que controla, y reemplazando acá los valores en C, en Y y en el peso sísmico que está acá, nos da que el cortante basal tanto en X como en Y es 126,42 toneladas fuerza. El edificio debemos diseñarlo entonces para una fuerza lateral de 126,42 toneladas tanto en X como en Y. Veamos ahora cómo se distribuye esa fuerza en altura, ¿no? Tenemos un edificio que es de 2 pisos. Bueno, esta es la fórmula que se utiliza para el cálculo, ¿ya? A sub K por P sub K, que es lo que es P sub K, el peso sísmico de cada piso, que lo que A sub K es esta fórmula, tiene en cuenta la altura del piso respecto al nivel basal, fíjense bien, ZK es eso, acá están las definiciones, altura del nivel K sobre el nivel basal. Por ejemplo, si este edificio tiene 2,4 metros y tiene 2 pisos, son 4,8 metros de altura, entonces la losa cielo del primer piso estaría ubicada a 2,4 metros, ZK del primer nivel sería 2,4, y el segundo nivel está ubicado a 4,8 metros de la base, ¿no? Por lo tanto, para el segundo nivel, la losa cielo del piso 2, el ZK sería 4,8. Y esto es la altura del nivel basal del piso inmediatamente anterior al que yo estoy calculando, ¿ya? Y H es la altura total del edificio. Así se calcula A sub K. A sub K por P sub K, dividido por la sumatoria de los A sub K por P sub K, por el cortante basal, me va dando la fuerza en el piso correspondiente. Por ejemplo, fuerza a nivel de la losa cielo del primer piso, fuerza 1. El A sub K, ¿no es cierto?, de la planta 1, que se calcula con esta fórmula, el P sub K, que es el peso sísmico de la planta 1, dividido por la sumatoria de todos los productos, tanto el piso 1 y el piso 2, de los A sub K por P sub K, por el cortante basal, me da la fuerza 1. Y procedo de la misma forma para calcular, ¿no es cierto?, el piso 2. Entonces, ¿cómo se hace esto para simplificarlo, para que no sea tan complejo? Porque estas fórmulas se ven un poco difíciles de aplicar, ¿no? Bueno, se construyen tablas como esta. Fíjense bien, aquí está registrado el cortante basal, tanto en X como en Y, 126,42 toneladas de fuerza. Lo que nosotros hacemos es una tabla en que representamos todos los pisos. Siempre se crea un piso 0, que sería el nivel 0. Después viene la losa cielo el primer nivel, la losa cielo el segundo nivel. O sea, un piso 0, nivel 1, nivel 2. Entonces, ¿cuál es el ZK de este nivel 0? 0, no existe, porque estamos en la base, ¿no? Losa cielo del primer nivel está a 2,4 metros del suelo y la losa cielo del segundo nivel está a 4,8 metros del suelo. ¿Listo? Después se calcula ZK dividido en H. Como aquí es 0, 0 dividido en 4,8 es 0, ¿no? 2,4 dividido en 4,8, 0,5, y 4,8 dividido en 4,8 es 1. Después se hace la resta, fíjense bien, 1 menos
este valor que calculamos aquí. Entonces, como esto era 0, sería 1 menos 0, me queda 1. ¿Sí? ¿Estamos? 1 menos 0,5, 0,5. Y 1 menos 1, 0. Entonces aquí tengo 1 menos zk partido por este. Después le saco la raíz cuadrada a este número. Fíjense bien. A este número le saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 0,5 es 0,70, 71. La raíz cuadrada de 0 es 0. Y después calculo a sub k. Recordemos, a sub k es esta raíz cuadrada del piso inmediatamente anterior respecto del piso que yo estoy calculando. Entonces, el a sub k del piso 1 va a ser la raíz cuadrada del piso inmediatamente anterior, que es 1, menos la raíz cuadrada del piso que yo estoy calculando. Esto menos esto me da esto. Después, este número, el a sub k, va a ser la raíz cuadrada del piso inmediatamente anterior, menos esto, me da esto. Listo, ahí tenemos calculado el a sub k. Se fijan que resultó muy simple siguiendo esta metodología respecto de hacer el cálculo con esta fórmula, ¿no? Después tenemos el P sub k, que corresponde al peso, correspondiente al peso propio, más un 30% de la sobrecarga del piso 1. Me dio 612 toneladas. Después, el peso propio de la planta 2 más un 30% de la sobrecarga de la planta 2. Me dio 592. Después multiplico los A sub k por los P sub k. Este por este me da ese y este por este me da este. Después lo que hago es sumar los A sub k por P sub k. Este más este me da 597.9. ¿Cuánto vale F sub k de la planta 1 y de la planta 2? Primero en el eje X. Fíjense bien. Va a ser, veamos la fórmula. Va a ser A sub k por P sub k, es decir, 179.26. Dividido por la sumatoria, que es 597.9. Y eso multiplicado por el cortante basal en X. Eso nos da 37.9. Lo mismo hacemos para la planta 2. El A sub k por P sub k de la planta 2, 418.60, lo dividimos por 597.9 y lo multiplicamos por 126,42, nos da 88.52. Como el cortante basal es igual en I, fíjense bien, los valores se repiten, 37.9, 88.52. ¿Qué le haría la diferencia si los cortantes fueran distintos, ¿no? Los cortantes basales, ¿ya? Pero son iguales. Ahora fíjense bien, esta es la fuerza que actúa a nivel de la losa cielo del piso 1 y esta es la fuerza que actúa a nivel de la losa del piso 2. Pregunta, ¿cuál es el cortante que actúa entonces a nivel de la planta 2? 88.52. Vamos bajando, aparece el cortante de la planta 1. Por lo tanto, ¿cuál es el cortante que actúa en la planta 1? El cortante que actúa en la planta 2 más el cortante que actúa en la planta 1. Y eso me da 126,42. Este es el cortante de la planta 1, de la planta 2, perdón, y este es el cortante de la planta 1. Que el cortante de la planta 1, lógicamente, siempre va a coincidir con el corte basal, ¿no? Me refiero al último piso, el que está en contacto con el suelo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, voy a repetir. El cortante que está estando a nivel de la planta 2 es 88.52. En la planta 2 no tengo más esfuerzo corte porque en la planta 2 no está actuando el cortante de la planta 1, pero sí en la planta 1 está actuando el cortante de la planta 2 porque se empiezan a sumar, a medida que voy bajando se van sumando, ¿no? Por lo tanto, este es el cortante de la planta 1. Entonces aquí tenemos el cortante de la planta 1, el cortante de la planta 2 en el eje X y acá en el eje Y. El cortante, ¿no es cierto?, de la planta 2 en X es igual al cortante de la planta 2 en Y y eso es 88.52 toneladas de fuerza. ¿Por qué es importante? Porque aquí en adelante lo que nos piden es hacer cálculos respecto a la planta 2, que el cálculo después de la planta 1 se hace de manera similar, pero considerando el cortante total que actúa en la planta 1. Aquí nos quedamos ahora en la planta 2. En la planta 2 nos piden calcular el esfuerzo tanto de directo, el cortante directo, como el de diseño en los muros 1, 2, 3 y 4 del piso 2. Sabemos que el cortante es 88.52. Bueno, ¿cómo se hacen los cálculos?
Bueno, aquí en términos generales hay que partir por calcular el centro de gravedad, que aquí están las fórmulas para calcular el centro de gravedad. Fíjense bien, en este caso la planta es una planta totalmente rectangular, en que tengo una longitud en X de 18 metros y en Y 14 metros. Por lo tanto, aquí el centro de gravedad, yo podría aplicar esta fórmula, pero no es necesario porque aquí el centro de gravedad en X es la mitad, ¿no? La coordenada en X es 9 metros y la coordenada en Y es de 7 metros, ¿ya? Pero lógicamente acá te tienes que manejar bien en lo que es el cálculo de centro de gravedad para figuras que no son regulares. Por ejemplo, aquí yo podría tener un pedacito menos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ahí cambia, ¿no? Y ahí aplican estas fórmulas que aparecen acá para calcular centros de gravedad. Lo mismo tienes que hacer con el centro de rigidez. Tienes que calcular la rigidez tanto en X como en Y. Lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí también nos pasa algo que nos simplifica mucho el cálculo. De lo contrario, digamos, aplicar estas fórmulas que, repito, no son para nada complicadas. Sí, un poquito engorrosas, no hay que equivocarse, hay que hacer bien los cálculos, pero se aplican, digamos, y aquí están las fórmulas. Pero en este caso, fíjense bien el muro 1 y el muro 2. El muro 2 tiene, fíjense bien, 18 metros, 5, 9, por lo tanto el muro 2 tiene 9 metros de longitud. 9 metros de longitud. El muro 1 tiene 2 más 9, también tiene 9 metros de longitud. Y el espesor de ambos muros es el mismo. Por lo tanto, estos dos muros tienen la misma rigidez, porque tienen el mismo espesor y tienen el mismo largo. Se entiende que son los dos muros hechos con el mismo hormigón y tienen la misma altura, ¿no? Obvio, ¿no? Por lo tanto, el muro 1 y 2 tienen la misma rigidez. Por lo tanto, la coordenada en Y del centro de rigidez es 7 metros, porque está justo al medio, ¿no? Veamos el muro 3 y 4. El muro 3 tiene 3,5 aquí, tiene 1,5, son 5, tiene 9 metros. Y acá tiene 5 metros, ¿no es cierto? Y tienes 14, también tiene 9 metros. Y ambos muros también son de 15 centímetros de espesor. Por lo tanto, el muro 3 y 4 tienen la misma rigidez, ¿ya? Por lo tanto, la coordenada en X del centro de rigidez está en el punto medio, es decir, a 9 metros de distancia. Repito, de lo contrario tendrías que aplicar estas fórmulas que están acá, previo, ojo, previo a calcular la rigidez de cada uno de los elementos, porque eso te lo va a pedir, la fórmula te va a pedir cuál es la rigidez de cada uno de los muros antes de calcular dónde está el centro de rigidez. Fíjense bien, momento torsor que hay que calcular acá, momento torsor propio, fíjense bien, aquí están las fórmulas. Esto es cuando existe excentricidad, ¿no? Es decir, el centro de gravedad no coincide con el centro de rigidez, ya sea en X o ya sea en Y. Con esta fórmula se calcula el momento torsor propio, que se llama, tanto en X como en Y. Cuando yo calculo el momento torsor propio en X, va a ser la fuerza cortante en X, paréntesis, y la diferencia entre el centro de gravedad en Y respecto al centro de rigidez en Y. Cuando calcule el momento torsor, cuando la fuerza actúa paralela al eje Y, va a ser la diferencia que tenga entre la coordenada en X del centro de gravedad y del centro de rigidez, tal como aparece aquí en la fórmula. Aquí es muy importante resaltar lo siguiente. Siempre debes respetar muy bien el signo. Cuando tú hagas el reemplazo en esta fórmula, esto te puede dar negativo el paréntesis o te puede dar positivo, ¿no? Entonces, ese signo de ese momento lo tienes que respetar porque después cuando entremos a calcular el cortante de diseño, es muy importante que entiendas que si tú ingresas el momento torsor sin el signo que corresponde, vas a tener un error y los valores de cálculo no van a ser los que corresponden. Por lo tanto, fijarse muy bien en el reemplazo que se hace acá y respetar siempre el signo que te da del momento torsor, ya sea en X o en Y. Acá está de alguna manera la convención. Fíjense bien cuando estoy calculando el momento torsor en X. El momento torsor va a ser positivo si gira según las manecillas del reloj. Y cuando la fuerza actúa paralela al eje Y, el momento torsor va a ser positivo si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Esa es una convención respecto de los momentos torsores, en este caso los momentos torsores propios. Ahora, ¿cómo se calcula la rigidez de un muro? Bueno, es 1 partido por la deformación. Eso es universal, ¿no? ¿Y cómo se calcula la deformación? Con esta fórmula, ¿no? La carga que toma el muro, que
cuando estás calculando la rigidez se asume unitaria igual 1, el módulo de elasticidad del muro, el espesor del muro, la altura del muro, el largo del muro. G es el E, el módulo de elasticidad, ¿no? El G es el módulo transversal de deformación del material, ¿no? Ya sea hormigón o el que sea. Ahora, la gracia es la siguiente, ¿eh? Hay una relación entre el módulo transversal de deformación y el módulo longitudinal, que es esta, ¿no? Si nosotros consideramos que el coeficiente Poisson es 0,25, resulta ser que E partido por G, al reemplazar acá, te da 2,5. Por tanto, en general, si estás hablando del hormigón armado, ¿no? Cuando me refería a que el coeficiente Poisson era 0,25, me estaba refiriendo a hormigón armado. Si el edificio de hormigón es hormigón armado, el E partido por G siempre va a ser 2,5. Por tanto, en esta fórmula lo que tienes que hacer es olvidarte de esta y colocar aquí 2,5. Acá sí tienes que poner el módulo de elasticidad o de deformación del hormigón, pero aquí es 2,5, se te simplifica. Entonces, este cálculo lo tienes que hacer por cada muro. Y una vez que terminas la deformación que experimenta cada muro, 1 partido por esa deformación te da la rigidez del muro. Y con la rigidez del muro estás en condiciones de calcular dónde se ubica el centro de rigidez, ya sea en X y en Y, y con la rigidez del muro estás en condiciones de determinar finalmente qué porcentaje del esfuerzo de corte, que es paralelo a los muros, toma cada muro. La distribución va a ser sí o sí en función de la rigidez, ¿ya? Si estos dos muros tienen la misma rigidez y la fuerza es 1, significa que este muro toma 0,5 y este muro toma 0,5. Si la rigidez de este muro es 0,7 y este es 0,3, significa que este muro toma el 70% y este muro toma el 30% de la fuerza. Entonces, la distribución va a ser en función de la rigidez, lo que se conoce como el cortante directo. Pero después esos valores hay que corregirlos por el momento torsor que se origina, tanto por torsión propia como por torsión accidental. Lo otro que es importante recordar es que cuando actúa la fuerza paralela al eje X, se prescinde de la colaboración resistente de los muros que son paralelos al eje Y. Es decir, se confía el 100% de la resistencia a los muros que son paralelos, ¿no? El 1 y el 2. ¿Y esto por qué? Porque su rigidez es muy elevada en comparación con la rigidez de estos dos muros, ¿no? En el eje que estamos considerando, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es prescindir del aporte de estos muros, se confía el 100% de la resistencia a los muros que son paralelos a la fuerza, y con eso tenemos una sobre resistencia que viene muy bien desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista sísmico, ¿no? Dicho todo esto, partamos entonces. Determinar el corte directo que toman los muros 1, 2, 3, 4 del piso 2. El cortante, recordemos, es 88.52 en X y en Y, son iguales, ¿no? Entonces, fíjense bien, las rigideces, como estos dos muros vimos que son iguales, el 1 y el 2, yo voy a definir una rigidez que la que se me dé la gana, la que yo quiera. Puede ser 1, puede ser 1 y 1, porque son iguales. O sea, lo que tengo que sí tener claro que son iguales, ¿no? Entonces, la definí como 1 y como 1, y en el muro 3 y 4 también como 1 y como 1. Por lo tanto, la rigidez relativa de cada muro es 0,5, ¿no? ¿Sí? 0,5 y 0,5, porque son dos muros, ¿no? Entonces, la rigidez total, si esto es 1 y esto es 1, la rigidez total va a ser 2, ¿no? Por lo tanto, 1 partido por 2 es 0,5 y 1 partido por 2 es 0,5. Entonces, me da que la rigidez de cada muro es 0,5, o sea, un 50%. Así de claro, ¿no? Si el esfuerzo cortante es 88.52, el muro 1 toma el 50% y el muro 2 toma el 50%. Es decir, 44,26 toneladas. Repito, al calcular la rigidez con las fórmulas que te acabo de mostrar, si esto te hubiera dado 0,7 y esto te hubiera dado 0,3, este muro hubiera tomado el 70% de los 88.52 y este hubiese tomado el 30% de los 88.52. ¿Ya? Esa hubiese sido la diferencia. Entonces hemos dado respuesta a lo que es el corte directo tanto en X y en Y, ¿no? Que como son iguales, también toman la misma carga, 44.26. Pregunta, ¿tenemos momento torsor propio en este caso? Fíjense bien, el centro de gravedad está en la coordenada 9, 7 y el centro de rigidez también está en la coordenada 9, 7. Por lo tanto, coincide centro de gravedad con centro de rigidez en este caso. Por lo tanto, la coordenada del centro de gravedad
es igual a la coordenada del centro de rigidez en I, por lo tanto este término se hace 0. Lo mismo ocurre acá, es 0, por lo tanto el momento torsor propio en este ejemplo en particular es 0, es decir, aquí no se produce torsión propia. ¿Por qué? Porque coincide centro de gravedad con centro de rigidez. Si las rigideces hubiesen sido distintas, el centro de rigidez hubiera dado distinto respecto a las coordenadas del centro de gravedad, aquí estos números no hubiesen sido 0 y te hubiesen dado valores de momento torsor propio, ¿no? Tanto en X como en Y. O podría ser que en un eje fuera 0 y en el otro no fuera 0, también se podría dar. Pero en este caso, tanto en X como en Y, el momento torsor propio es 0. Ahora bien, los edificios, para calcular en este caso el Q de diseño, igual se deben calcular siempre considerando un momento torsor accidental, ¿ya? Nadie te garantiza que las rigideces sean exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque el muro quedó con un hormigón de mejor calidad que el otro. Por lo tanto, hay un muro que tiene una rigidez un poco más alta que el otro y en el papel asumiste que tenían la misma. Por lo tanto, ahí hay una desviación, un movimiento del centro de rigidez. Durante un evento sísmico hay unos muros que empiezan a agrietarse antes que otros, por lo tanto, empiezan a hacerse más flexibles, ¿no? Respecto del otro. ¿Ya? Por lo tanto, se empieza a modificar en el mismo evento sísmico, se empieza a modificar el centro de rigidez, ¿no? El suelo también puede introducir, el suelo es heterogéneo, ¿no? También el suelo puede introducir torsiones de edificio por muy simétrico que sea, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar un momento torsor accidental tanto en X como en Y. Y responde a esta fórmula. El cortante que está actuando en X, el cortante que está actuando en Y, por 0,1, por la dimensión de la planta, si estoy calculando el torsor accidental en X, la longitud o la dimensión de la planta en Y, si estoy calculando el momento torsor en Y, la dimensión de la planta en X. ¿Ya? Y eso multiplicado por ZK, que es la altura del piso, ¿no? Respecto al nivel basal, dividido por H. Estamos en el piso 2, por lo tanto ZK es 4,8 y H también es 4,8. Estos Q son 88.52 y 88.52, por lo tanto lo que nos va a cambiar son las dimensiones, ¿no? Aquí B sub KI es 14 metros, ¿ya? Fíjense bien, 14 metros, y EI son 18 metros. X, perdón, son 18 metros. ¿Ya? El ZK es 4,8 y el H es 4,8 metros. Si yo hago el reemplazo en esta fórmula, ¿ya? De los valores que tengo acá, verá, fíjense bien que el momento torsor accidental en X es 123.93 y el momento accidental en Y es 159,34. ¿Por qué me dio mayor en Y? Porque lógicamente la excentricidad que tengo que considerar es más alta, porque acá tengo 18 metros y acá solamente tengo 14 metros. Entonces, veamos cómo se calcula el Q de diseño en este caso. Ya tenemos calculado el Q directo, que es 44,28 en 44,26, perdón, en todos los muros, ¿no? Veamos ahora cómo se calcula el Q de diseño, que lo que viene a reconocer es el momento torsor que se está produciendo en el edificio, ya sea momento torsor propio más momento torsor accidental, o bien solamente momento torsor accidental, como en este ejemplo en particular, ¿no? Porque el momento torsor propio no es 0,0. Pero siempre debes considerar el momento torsor accidental, que va a sumar al torsor propio, por supuesto. ¿Cuándo? Cuando exista momento torsor propio. Si no existe momento torsor propio, bueno, solamente los cálculos se van a hacer con el momento torsor accidental. En esta tabla, si nosotros tuviésemos un momento torsor propio, aquí hubiésemos anotado el momento torsor en X y aquí hubiésemos anotado el momento torsor en Y. Como son 0, no se registran aquí en la tabla. ¿Qué registramos? Los momentos torsores accidentales, ¿no? Aquí está, en X y en Y. Veamos cómo se procede en esta tabla. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer en esta tabla es calcular las coordenadas, las nuevas coordenadas. ¿Ya? Esta tabla te exige que tú redefinas las coordenadas del centro de rigidez. ¿Ya? Entonces fíjate bien, ¿dónde te posiciona siempre? Tu 0, 0 debe estar en el centro de rigidez que acabas de calcular. Entonces tú acabas de calcular que tu centro de rigidez estaba en 9 metros y en 7, o sea, 9,7. Esa es tu coordenada. Entonces fíjense bien, ahí vas a ubicar el 0. 0, 0. Siempre es así. Entonces, como ubicaste ahí el 0, 0,
la pregunta es, ¿cuál es la coordenada en X, ¿no es cierto? ¿Cuál es la coordenada en Y, cuál es la coordenada en Y del muro 1? Porque el muro 1 tiene coordenadas en Y. Entonces, como aquí está el 0 ahora, y el 0 está en lo que antes era el 7, ¿no? Significa que de este punto hasta donde está el muro 1 tienes 7 metros. Porque la coordenada ahora, el 0, 0, está ubicado en 7 metros en Y, ¿no? ¿Y cuál es la coordenada en Y del muro 2 hacia abajo, ¿no? Menos 7. Entonces las nuevas coordenadas respecto a este nuevo 0, 0 es más 7 y menos 7. En caso del muro 3 y 4, la nueva coordenada ahora que antes era 9, ahora el 0 se ubica en 9, por tanto el muro 3 ahora está en menos 9 y el muro 4 está en más 9. Menos 9 y más 9. Luego lo que vas a hacer es multiplicar la rigidez por esa distancia. Es decir, 1 por 7 más 7. 1 por menos 7 menos 7. 1 por menos 9 menos 9. Y 1 por 9 más 9. Después lo que vas a hacer es multiplicar la rigidez, esta, 1, pero ahora, ¿no es cierto?, por la coordenada al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vas a tener 1 por 7 al cuadrado, que es 49, te da 49. 1 por menos 7 al cuadrado, que es 49, te da 49. 1 por menos 9 al cuadrado, te da 81. Y 1 por 9 al cuadrado te da 81. Quizás me equivoqué ahí cuando hice los numeritos, pero espero que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces lo que voy haciendo es multiplicar la rigidez, pero ahora por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia de la nueva coordenada, que es esta. Ahora, siempre va a ser positivo, ¿no? Porque independiente que la coordenada sea negativo o positivo, como la estoy elevando al cuadrado, me va a dar un número positivo. Después lo que voy a hacer, fíjense bien, es tomar todas estas multiplicaciones de rigideces por distancia al cuadrado y las voy a sumar. 49 más 49 más 81 más 81 me da 260. Esta es la rigidez torsional de la planta, ¿ya? Que es la sumatoria de todas las rigideces por distancias al cuadrado, ¿no? Como el símil de la inercia, ¿no? Pero acá es rigidez. Esta es la rigidez torsional de la planta. Estamos ahora en condiciones de calcular el factor del momento torsor. Que ese factor lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el momento torsor, ya sea momento torsor propio, accidental o solamente accidental si no hay momento torsor propio, para determinar la corrección que debemos aplicar al corte directo, ya sea sumando o restando un determinado número. En el caso del momento torsor accidental, ojo, siempre suma. Estamos considerando un momento torsor accidental para tener en cuenta ciertas situaciones que no están tenidas en cuenta en el cálculo, por lo tanto no tiene una lógica que restemos, ¿no? Siempre debe sumar. El momento torsor propio podría restar, por supuesto que sí, pero el momento torsor accidental siempre debe sumar. ¿Cómo se determina este factor de momento torsor? Bueno, fíjense bien, se toma el producto de la rigidez por la distancia, fíjense bien, por la distancia respecto a las nuevas coordenadas, ¿no? Que era más 7, menos 9 y 9, y este número se divide por la rigidez torsional de la planta. Y eso nos va dando el factor de momento torsor. Fíjense bien, más 7 dividido en 260, 0,02692. Menos 7 dividido en 260, menos 0,02692. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Así se determina el factor del momento torsor. Y este factor ahora se multiplica por el momento torsor, ya sea momento torsor propio, momento torsor accidental, o bien solamente momento torsor accidental, como es este caso. Si nosotros aquí tuviésemos un valor, no sé, 150, ese 150 se debería multiplicar por este número y obtener una corrección aquí, si tuviéramos momento torsor propio. Como solamente tenemos momento torsor accidental, va a ser este factor multiplicado por 123,93 me da más 3,34.
123,93 por este número también me da más 3,34. Podría decir, pero ahora es negativo. Sí, pero repito, el momento torsor accidental siempre va a sumar. Por tanto, al corte directo yo le tengo que sumar 3,34, no le puedo restar. No tiene ninguna lógica restarle. ¿Ya? Por eso aquí, este es más menos, pero en el caso, tal como lo expliqué, siempre va a sumar. Entonces me da 3,34 y 3,34. Fíjense bien, en el caso de los muros 3 y 4, fíjense bien, 159,34 por este factor me da negativo en teoría, pero se ingresa como positivo, más 5,52 más 5,52. Por lo tanto, el cortante diseño del muro 1 va a ser el cortante directo 44,26 más 3,34 me da 47,6 toneladas fuerza. Es decir, aumentó el cortante directo que yo había calculado inicialmente, ¿no? Lo mismo para el muro 2. Lo mismo para el muro 3. Fíjense bien, 44,26 más 5,52, 49,8. Y el muro 4, 49,8. Este es el cortante directo que ahora debemos aplicar en el dimensionamiento y en el diseño del muro. Es decir, para tomar la decisión respecto de qué hormigón vamos a utilizar y fundamentalmente la cuantía de acero que ese muro requiere para resistir esta fuerza de corte de diseño. Realicemos una síntesis. En este video se aprendió a calcular el corte de diseño que toman los muros de hormigón armado de un edificio de 2 plantas. En lo particular, el corte basal, la instrucción en altura y la instrucción en planta. Corresponde ahora que sigas ejercitando estos contenidos a través de otros ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. El ejemplo aquí resuelto es de carácter académico, solo con la idea de explicar conceptos y la aplicación de la NSH 433 en su forma más general. Muchísimas gracias.